En esta ocasión hemos seleccionado un problema con el cual vamos a trabajar la estructura básica del modelo, especialmente para aquellos que se orientan a la codificación de los procesos numéricos. Con este problema variaremos algunas de sus componentes con el fin de ver cómo puede transformarse la matriz de rigidez, la matriz K, sin necesidad de rehacerla cada vez de nuevo. Bien, los detalles los veremos en el camino. El problema es simple. Es un problema de 4 elementos. Los hemos escogido idénticos en rigidez, en longitud, en características físico-mecánicas, etc. Distintos únicamente por su disposición espacial y nada más. Y por el tipo de apoyo, ya veremos cómo lo vamos a modificar. Bien, está solicitado en el nudo por 2 factores, una carga y un momento concentrados. La primera pregunta, o una de las primeras preguntas que nos hacemos, es sobre la materialidad de la estructura. Es decir, ¿qué sección transversal tienen los elementos? ¿Qué área, qué momento de inercia y qué longitud? Hemos dicho, son idénticos por el momento. Vamos a expresar el área en función de la inercia y la longitud. Todas las dimensiones, los datos básicos están escogidos de manera tal que sea fácil operar con ellos. Obviamente este no es un problema, digamos, canónicamente real de la práctica cotidiana del diseño, sino, repito, es un problema para mostrar la operación y el funcionamiento del modelo físico-matemático. Bien, como 10 al cuadrado, momento de inercia sobre la longitud al cuadrado. El factor de forma es aproximadamente 2, que obedece a una estructura en I, con perfil en I. El coeficiente de elasticidad al cizallamiento es la mitad del coeficiente de elasticidad longitudinal, y hemos escogido esta expresión ρ para integrar la rigidez. Por supuesto, con estos datos podemos calcular el psi, que nos tiene en cuenta el efecto de cortante en la ecuación de energía que ya hemos visto. Es igual aproximadamente a 0.12. Con él vamos a operar. Esto es lo primero que uno tiene en la mano, porque el sistema básico requiere una definición de la materialidad. O sea, esto es lo primero que se codifica como datos de entrada, datos que obviamente podemos modificar, pero que son inherentes a la estructura como elemento material. Un segundo elemento que vamos a examinar es la geometría. Bien, tenemos 4 elementos, cómo ellos están dispuestos en el espacio. Los hemos, en primer lugar, enumerado en términos de 1, 2, 3, 4, 5, la numeración de los nudos. Este ángulo es 37 grados, considerando que esta longitud y esta longitud, ambas son L, y esta longitud es pues la que tenemos a escala en el dibujo. Lo suponemos, lo damos como un dato, 37 grados. Digamos que este es el siguiente paso. Esto se define simplemente estableciendo un sistema de coordenadas general XY. Aquí lo he escogido de esta manera simplemente para trabajar con coordenadas positivas, pero es arbitrario. Este sistema general de coordenadas se puede escoger de cualquier manera. X, Y, Z. Y al darnos las coordenadas de cada uno de los nudos, pues estamos dándonos
definitivamente la estructura geométrica del arreglo. El siguiente paso es identificar, no ya en coordenadas generales, sino en coordenadas naturales, es decir, propias del interior de cada elemento, cuáles son la disposición de los ejes naturales que rigen el comportamiento de cada elemento. Estos son los ejes generales. Ahora nos vamos por los ejes particulares de cada elemento. Para ello hacemos un corte y extraemos un elemento de cada uno de los componentes de la estructura y definimos en ellos la disposición de los ejes naturales, la disposición positiva. Vamos a ilustrarlo en el elemento 1,5. Extraemos entonces un elemento central de 1,5 y la disposición positiva de los ejes naturales son x1,5 y 5,1, siempre saliendo de la sección de manera perpendicular, y los ejes y naturales en orientación también yendo de x a y en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Como ustedes pueden ver, esta disposición es la misma que va rotando para todos los elementos, mostrando en cada uno las orientaciones positivas. De esto ya hemos hablado muchas veces, lo hemos utilizado, pero solamente ahora queremos mostrarlo de esta forma. La disposición en el espacio de cada elemento, como ya lo sabemos, viene dada por los coeficientes de traslación de coordenadas RIJ y RJI, que son los cosenos en este arreglo, cuya deducción ya hemos hecho en otra oportunidad, de los ángulos entre x, yx, xy, yy, zz. Y JI, también los cosenos de estos mismos ángulos, solo que vamos a obtener un resultado negativo de estos 4 elementos. Bien, repito, esto lo hemos hecho muchas veces. En consecuencia, los coeficientes de traslación de coordenadas, de transformación de coordenadas serían para 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 5, 5, 1, los que están aquí establecidos e identificados, que son los que vamos a utilizar en el transcurso de todas las siguientes conferencias, que entre otras cosas son varias. Hasta aquí hemos hablado de las características materiales y geométricas de la disposición espacial de la estructura. Voy a repetir. El ingreso de estos datos es necesario codificarlo y mantenerlo, porque en otros problemas vamos a modificarlos de manera parcial. Luego la geometría la identificamos definiendo unos ejes generales, numeramos los nodos. La numeración de los nodos es arbitraria. El tema de la eficiencia del funcionamiento de los procesos codificados en algún momento lo trataremos, pero no aquí. Definimos en general y luego los ejes naturales. Este conjunto de matrices de transformación de coordenadas van a algún lugar de una memoria de donde serán extraídos permanentemente. Bien, siguiente paso. Estos digamos que son datos originarios. Vamos a hablar de la rigidez de cada elemento. Hay una rigidez que le pertenece a cada elemento por tener unas características físico-mecánicas y geométricas específicas. Estamos hablando de una rigidez natural, la rigidez propia de cada elemento. Recordemos que esta rigidez viene caracterizada por K minúscula I J, que es igual a K minúscula J J I, y por K y J,
que en este caso lo estamos representando como K y J, que es igual a KJI. Recordemos que la relación entre K y J, o sea, la rigidez cruzada, simplemente consiste en la modificación de este último elemento. Para memoria, aquí la rigidez la tenemos indicada considerando el efecto de la cortante psi. Recordemos también que hemos dicho que cuando el efecto de la cortante psi no se tiene en cuenta, esta matriz es muy simple, es EA sobre L por 12i sobre L menos 6i sobre L cubo menos 6i sobre L cuadrado, simétrico, 4i sobre L y aquí 12i sobre L. Solo que en este caso, considerando, repito, la cortante, el efecto de la cortante en la energía, hemos incluido el coeficiente psi. Pues bien, si no hay psi, repito, este es nuestro caso, en el que hemos incluido el valor de A según la expresión inicial, hemos incluido, ¿no? El valor de A únicamente era el que había que incluir y considerar psi igual 0, sin psi. Entonces nos da 100, 12 menos 6, 4L cuadrado. Y la rigidez cruzada, 2L cuadrado. Si estuviéramos calculando o fuéramos a considerar el efecto de cortante, es decir, con psi, la introducción de punto 12 en esta expresión arrojaría entonces esta matriz de la rigidez directa y la rigidez cruzada. Quiero decir entonces que este sería un siguiente paso en la codificación. Esto va a memoria porque representa un dato, prácticamente un dato matricial propio de cada elemento. Este elemento puede estar ubicado en cualquier posición, en cualquier lugar de una estructura. Si conserva estas características materiales, siempre su rigidez tendrá esta disposición. Repito, sin tener que ver su posición. Pero cuando ese elemento se encuentra ubicado en el espacio de una determinada manera, para poder armonizar las rigideces de todos los elementos que están en diferentes disposiciones, tenemos que trasladarlo, tenemos que traducirlo a un lenguaje común que es el lenguaje de los ejes generales. Para traducirlo al lenguaje de los ejes generales, debemos recurrir entonces a las matrices de transformaciones de coordenadas y pasar al cálculo de las rigideces generales, ya no naturales, particulares, sino generales. Este es el siguiente paso en el proceso de codificación. Entonces, no nos basta con la rigidez directa del elemento 1, 1, 2 minúsculo. Ahora necesitamos calcular la rigidez general, o sea, para el sistema general de coordenadas del elemento K112 mayúscula. Estas son las fórmulas que conocemos y que hemos manejado permanentemente para las rigideces directas en coordenadas generales, para 112, 113, 114, 115. Esta rigidez la tenemos, sí, la tenemos aquí, la podemos transponer, perdón, matriz de transformación de coordenadas. Esta también, que es la misma pero transpuesta, y la rigidez directa original, propia de cada elemento. Como todos son iguales, porque todos los elementos son iguales en este ejemplo, digamos, arreglado, lo único que cambian son las matrices de transformación de coordenadas. Pues bien, al introducir tanto las matrices de transformación de coordenadas que aquí tenemos, como las rigideces originales que teníamos anteriormente y que hemos traído, obtendremos sin psita esta estructura para las rigideces y con psita esta estructura para las rigideces. Esto va a memoria.
Hemos escrito solamente la mitad superior triangular de la matriz porque todas las matrices son simétricas. Bien, entonces aquí no tenemos en cuenta el factor Q en la energía y aquí sí tenemos en cuenta el factor Q en la energía. Como ustedes pueden ver, la diferencia en este caso es importante, lo cual no suele ser así, pero digamos que ya veremos el efecto que eso produce. Y la rigidez cruzada, pues igualmente la calculamos de la misma manera, solo que en lugar de KI y J, estamos trabajando con KI y J. Entonces, aquí no hay ningún inconveniente, nuevamente sin consideración de la energía de la cortante y con consideración de la energía del aporte de la cortante. Bien. Repito, este es el siguiente paso en la codificación. Hasta aquí, la estructura puede estar cargada de cualquier manera. No hemos hablado para nada de las solicitaciones sobre ella. No hay ninguna carga. Como tenemos solo un nudo, pues calculamos la rigidez de ese nudo, K11. Perdón, no tenemos un nudo, tenemos 5 nudos. Lo que quiero decir es que tenemos un nudo común, el nudo 1. Ese nudo va a ser muy importante. Calculamos la rigidez de ese nudo, K11, que es la suma de las rigideces de los elementos que llegan a él. O sea, este es un proceso de codificación siguiente que integra este. Entonces sumamos las 4 rigideces que llegan al nudo 1, propias, K11N de 2 a 5, y obtenemos esta expresión de rigidez sin zeta, o sea, sin la energía de la cortante, y con zeta, es decir, con la energía de la cortante. Invertimos esta matriz y obtenemos la siguiente: sin zeta y con zeta. Tampoco aquí interviene para nada la carga, ¿no? Es indiferente cuál carga intervenga aquí. Bien. Hasta aquí, entre otras cosas, es lo que convencionalmente encontramos en cualquier libro, en cualquier manual o en cualquier libro de texto de análisis estructural con el formalismo matricial. Ahora vamos a hacer la siguiente ampliación. Para calcular los esfuerzos internos, momentos, cortantes, fuerzas axiales, en cada uno de los elementos, una vez conocido el modo como cada extremo se mueve, una vez conocido el modo como cada extremo de cada elemento se deforma, podemos entrar a calcular la normal, la cortante y el momento en dicho elemento. Es una fórmula conocida que hemos utilizado innumerables veces. PIJ y PJI. PIJ, esta es su expresión a través de los desplazamientos en coordenadas locales. Y PJI en coordenadas locales. Pero nosotros hemos utilizado no las coordenadas locales, sino las generales cada vez que hemos resuelto problemas. Eso entonces se expresa a través de delta I mayúscula y delta J mayúscula, con la correspondiente conversión de las deformaciones locales a generales. Esta es la expresión. Eso siempre ha sido, digamos, el desglose de esta ecuación matricial que dedujimos casi que en las primeras conferencias, o si no en la segunda. Si hacemos la introducción en lugar de las coordenadas de los desplazamientos en coordenadas naturales, los desplazamientos
en ejes generales, pues simplemente tendríamos que incluir en lugar de delta minúscula, R delta mayúscula. Pero esta expresión matricial se puede desglosar en esta expresión matricial, sacando como matriz, como vector delta I y delta J, y construyendo una matriz de transformación RIJ0, 0, RJI. Esto ya no lo encontramos en los libros de texto. Inclusive esto no lo encontramos en los libros de texto. Donde vamos a expresar los esfuerzos naturales internos en coordenadas locales como la matriz de rigidez local por una rigidez propia del elemento, la rigidez propia del elemento por una R de transformación, pero recordemos que esa R de transformación es una en un extremo y otra en otro extremo. O sea que esta matriz la estamos representando aquí por R y delta, el vector delta. Vamos a codificar esto de esta manera, simbólicamente. Y lo vamos a expresar como K del elemento IJ, pero en ambos extremos, en el I y en el J al mismo tiempo, y el vector delta. Ya veremos cómo opera esto. Repito, esto ustedes no lo encuentran en los libros de texto, esta parte de aquí. Bien, vamos a hacer la operación para el elemento 1,2, el 1,3, el 1,4 y el 1,5, es decir, para cada elemento. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Cómo expresar esta operación matricial? Que es PIJ igual a KNR por el vector delta para todo el elemento de una vez IJ, es decir, para sus dos extremos al mismo tiempo. Entonces tenemos K transformación en R, 1, 2. Tenemos la matriz completa de la rigidez del elemento K, completa, en un extremo, en el otro extremo y la cruzada. Esto lo llamamos K, 1, 2. Por la matriz de transformación en uno extremo y en el otro extremo. Los vacíos son 0 y los llamamos R12. Es igual, si nosotros tenemos, esta matriz ya la tenemos, está originalmente, si ustedes me permiten, recuerden, voy a traer esta matriz y estas dos. Así que síganme por favor aquí. Estoy hablando de esta matriz. Esta matriz que está, esa es una parte de la matriz, es la parte superior izquierda. Esta parte superior izquierda se repite en la parte inferior derecha. Y la matriz cruzada va a la derecha y va a la parte inferior, en el primero y el tercer cuadrante, solo que con el coeficiente 2L cuadrado, con el elemento 2L cuadrado. Entonces, con esta matriz construimos esa matriz de allá. 10, 12, menos 6, menos 6, 4 y 2. Esta la llevamos para construir esa. Estas matrices de transformación de coordenadas también las tomamos de la expresión en coordenadas locales, hacemos la operación y obtenemos una matriz de 6 por 6. O sea, este primer cuadrante es el que mostramos allá, este segundo cuadrante diagonal es el mismo que mostramos allá, solo que está colocado en el extremo inferior derecho,
Y estos dos cuadrantes son las correspondientes matrices cruzadas de rigidez local. Bien, por tratarse de una operación matricial, que ustedes tienen en memoria estas matrices y estas dos, pues no hay ningún inconveniente en hacer la operación. Hacemos exactamente lo mismo aquí. K en R de 1, 3, tenemos K1, 3, la matriz de 6 por 6 original, esta, es esta, o esta igual, y la matriz de las transformaciones de coordenadas. Obtenemos para el elemento 1, 3. Aquí tenemos, vamos simplificando cada vez la notación. Aquí la notación era extensa. Aquí simplificamos la notación porque ya se supone que ustedes se familiarizan con ella. Aquí la simplificamos todavía más, porque ya sabemos qué es lo que quiere decir cada uno. Y aquí definitivamente ya no la simplificamos más, porque ya sabemos qué significa este K15. Es la rigidez total del elemento por la rigidez, por los coeficientes, por las matrices de transformación de coordenadas en ambos extremos, en el I y en el J. Y tenemos para R15 esta expresión. Bien. Todo lo que hemos dicho hasta este momento es propio de la estructura y no tiene nada que ver con la carga. Nada es nada. O sea, esto se tiene la estructura en su sistema dado, se guarda en memoria, se codifica y se espera a ver cuál es la solicitación que se le va a hacer a la estructura para ahora sí pasar a la solicitación. Repito, esto nada tiene que ver con la carga. Ahora pasemos a la carga que está actuando en la estructura. Ya vimos que eran dos factores estáticos. Una carga de 100 toneladas en el nudo 1 y un momento de 10 toneladas L, toneladas, no son 100 toneladas, son 100 P y 10 PL como momento, concentrados ambos en este extremo. Entonces ahora sí vamos a plantearnos la ecuación general matricial para la estructura. La ecuación general es PK delta. Como tenemos 5 nudos, pues entonces tenemos un vector P5, una matriz general 5 por 5 y un vector de K y un vector de deformaciones o desplazamientos de 5 elementos. Colocamos en el vector de desplazamiento las condiciones de borde. El nudo 2, 3, los nudos 2, 3, 4 y 5 están empotrados, o sea, allí su desplazamiento no existe, es 0. Por consiguiente, podemos eliminar todo este bloque y, consecuentemente, todo este bloque. Pues no es eliminar, es más bien aislar. Y nos quedamos únicamente con P1, K11, delta 1. Ahora desglosamos P1 en su componente por X, por Y y por Z. O sea, dos fuerzas y un momento. ¿Tenemos K1? Sí, K1 lo tenemos, aquí está. Entonces lo trasladamos. ¿Queremos averiguar el vector delta? Invertimos esta matriz. ¿La tenemos invertida? Sí, aquí está invertida. Entonces, ¿cuál la vamos a llamar D ahora en adelante? O sea, podemos calcular con esta matriz invertida y la carga externa el valor de los desplazamientos, naturalmente. Es este, vector de desplazamientos y deformaciones. Con este vector de desplazamientos y deformaciones podemos calcular ahora los esfuerzos internos en cada elemento. Claro, naturalmente podemos calcularlos. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda esta disposición inferior hecha. Con todo esto lo podemos hacer.
Vamos a ver. Vector interno de esfuerzos es igual a K en R, o sea, en el espacio, en la disposición espacial R, por delta 1, 2, el desplazamiento en el nudo 1 de la barra 1, 2. Este es el desplazamiento del nudo 1. Entonces lo colocamos aquí, desglosamos esta expresión, la desglosamos todavía más. Delta 1, 2, ¿cuál es? Pues es este mismo, solo que considerando, estos son los desplazamientos en el extremo I, 1, y estos son los desplazamientos en el extremo 2. Delta 1, 2 en 1 y delta 1, 2 en 2. Entonces hacemos la operación y obtenemos los esfuerzos internos. Los leo. Esta es la fuerza axial en 1, la fuerza axial en 1, es decir, la fuerza por el X natural, la fuerza cortante en 1, o sea, por el eje Y, el momento en 1, la fuerza axial en 2, la fuerza cortante en 2 y el momento en 2. Todo esto es de la barra 1, 2. Esto es en el extremo 1 de la barra 1, 2 y esto en el extremo 2 de la barra 1, 2. Como ustedes pueden observar, tanto la axial como la cortante son idénticas. Alguien diría, podría economizar. Sí, ya depende del codificador cómo organiza su información. Vámonos para la barra 1.3. En la barra 1.3 tenemos la rigidez de la barra 1.3 ubicada en el espacio del modo como lo está allí, lo cual se expresa con R, por el desplazamiento en 1 debido a 3 y el desplazamiento, desplazamiento en 1 de la barra 1.3 y el desplazamiento en 3 de la barra 1.3. Este es el desplazamiento en 1 de la barra 1.3. Perdón, estoy equivocado. Este es el desplazamiento en 1 de la barra 1.3, que ya lo habíamos visto aquí igual, porque la barra 1.3 y 1.2 nacen en el mismo sitio. Y prácticamente este vector es el mismo para todos los elementos, porque todos los elementos convergen a un mismo nudo, el nudo 1. Al hacer la operación obtenemos axial, o sea, normal, cortante, momento en 1, normal, cortante, momento en 2. Hacemos la misma operación para la barra 1.4, normal, cortante, momento en 1, normal, cortante, momento en 4, y para la barra 1.5, normal, cortante, momento en 1, normal, cortante, momento en 5. Todos, como ustedes pueden observar, regidos por la misma lógica, muy fácil de codificar. Resulta que el elemento 1,2 es un elemento inclinado y el elemento 1,4 también es un elemento inclinado. Y nosotros quisiéramos tener todos los elementos, digamos, referidos a un sistema de coordenadas único, que lo tenemos, es el sistema de coordenadas general XY. Entonces, esta expresión en 2, las fuerzas en el extremo 2 de la barra 1, 2, las voy a proyectar a los ejes generales. ¿Cómo lo hago? Con R2 convierto esas dos fuerzas que están en ejes locales, en el eje local de 1, 2, la convierto a ejes generales y obtengo en ejes generales estos esfuerzos axial, cortante, momento, y lo mismo para la barra 4, el elemento 4,1, axial, cortante, momento. Es decir, lo que viene por la barra de manera natural lo transformo para ejes generales. Tenemos todos los esfuerzos internos referidos a ejes que podemos compatibilizar fácilmente. Entonces, estos resultados los vamos a trasladar a nuestro diagrama con el fin de observar cómo ellos
se compatibilizan. Entonces, les ruego se instalen aquí. Recuerden que este es el nudo 1, este es el nudo 2, este es el 3, 4 y 5. Y yo voy a leer desde acá, sin desplazarme, por lo menos para uno de los nudos, para que quede claro los valores. Fuerza axial en el extremo 1 y 2 de la barra 1, 2 es menos 27.3. Fuerza axial. Fuerza cortante es 2.1. Fuerza cortante es 2.1. Ambas negativas. Y si ustedes observan, voltea la cámara por favor aquí sin necesidad de desplazarte. Estas son las direcciones positivas. Estas resultan ser las direcciones negativas. Bien. Esas mismas dos fuerzas están expresadas en ejes generales como 20.6 y 18. 20.6 por X y 18.1 por Y. Pasar de estos dos vectores a estos dos vectores lo hicimos multiplicando estos dos por R12 transpuesto. Igual hemos hecho aquí, estos dos pasan a estos dos generales multiplicándolos por R41 transpuestos. Bien, y finalmente momentos. Momento en 1 es 0.6 y momento en 2 es 1.5. Momento en 1 es 0.6 y momento en 2 es 1.5. Trasladamos todos los valores que tenemos allá obtenidos y los colocamos en este diagrama. Operación que no es del otro mundo, es muy simple de hacer. Además, ustedes tienen el material impreso a la mano. Y hacemos la pregunta: ¿se encuentra este sistema en equilibrio? Para saber si se encuentra en equilibrio, nos vamos al nudo 1 y le preguntamos al nudo 1 si se encuentra en equilibrio. Y efectivamente la respuesta es: todas las fuerzas, el vector fuerzas en 1 se compone del aporte de 1, 2, del aporte de 1, 3, del aporte de 1, 4 y del aporte de 1, 5 en 1. Vamos a convertirlos todos a coordenadas generales. Entonces lo multiplicamos por R12 transpuesto en este caso, por R13 transpuesto, 1,4 transpuesto, 1,5 transpuesto. Al hacer esta operación nos da 0, menos 100 y menos 10 PL. O sea, aquí hay equilibrio total porque allí había 0 en X, menos 100 P en Y y menos 10 PL como momento. O sea, equilibrio total. Es más, aquí lo podemos observar si se trata de los momentos. 4,8 más 4,1 más 1,7 menos 0,6 da 10. Y aquí también lo podemos observar sin necesidad de la ecuación. 18.1 más 48,8 más 24,6 más 8,6 da 100. Y estos dos dan 0 y estos dos dan 0. O sea, equilibrio en X. Finalmente, para cerrar el cuadro, mostremos cómo se deforma la estructura. Es decir, traemos los resultados de desplazamientos, deformaciones que hemos obtenido allá y los colocamos aquí sin las unidades. He evitado colocar las unidades en todas partes para no hacer muy denso el dibujo, pero obviamente las unidades están indicadas en las matrices, o sea, hay que ser consecuente también con ello. Desplazamiento por X es 0,02, viene en este sentido, positivo. Desplazamiento en Y, 0,49, negativo hacia abajo. Y un leve giro en el sentido de las manecillas del reloj de 0,46.
lo cual indica que la estructura se va a deformar de esta manera, tal como lo muestra el diagrama en este caso. Creo que aquí hay una imprecisión en esta barra, unos 4, pero yo creo que ustedes perfectamente la pueden adivinar en qué lugar sucede eso. Es obvio que la deformación de 1,4 no sucede así, porque aquí habría una flexión del lado derecho que aquí no sucede. Eso significa que como no está dibujado a escala, simplemente lo dibujé cualitativamente. Al dibujarlo a escala, este tipo de diagrama de momentos se presentaría solo si el punto 1 no resulta en este lugar, sino aquí. Si el punto 1 está ubicado aquí, es decir, si dibujamos a escala correspondientemente, obviamente la deformación sería de esta manera, mostrando flexión, contracción por las fibras de este lado en toda la extensión de la barra 1,4. Bien, pero es una observación que queda para que ustedes la precisen en la medida en que comprendan el comportamiento de ese elemento en la estructura. Cualquier comentario, sugerencia, aporte que ustedes tengan a bien sugerir, por favor remítanlo a la cuenta de correo que aparece en la pantalla, puesto que esta expresión, como la teoría, como nosotros mismos, siempre nos encontramos en estado beta